Cuando decidí alquilar un pequeño apartamento para pasar el verano, lo hice con la intención de desconectarme de la monotonía de mi vida diaria. Necesitaba un cambio de ambiente, un lugar donde pudiera relajarme y despejar mi mente. El apartamento que elegí era sencillo, modesto, pero tenía todo lo necesario para mi estancia: una cama cómoda, una cocina bien equipada y un salón acogedor donde podía leer o ver películas por la noche. Estaba ubicado en una parte tranquila de la ciudad, lo que me permitió disfrutar de largos paseos sin el bullicio que solía acompañar mi vida en la gran ciudad. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos. Mis días se llenaban de excursiones por la ciudad, explorando museos, parques y cafés escondidos, mientras que las noches las dedicaba a sumergirme en libros que había estado posponiendo leer. Disfrutaba de la paz y la serenidad que este nuevo entorno me ofrecía. Sin embargo, esta calma no tardó en desvanecerse. Una noche, mientras me preparaba para dormir, algo en la habitación llamó mi atención. Era un pequeño reflejo, una luz roja parpadeante que parecía provenir de la dirección del televisor. Me extrañó, pues el televisor estaba apagado, y no había ningún otro dispositivo en la habitación que pudiera emitir ese tipo de luz. Me levanté, examiné el televisor y sus alrededores, pero no encontré nada fuera de lo común. Concluí que debía haber sido un simple reflejo de algún objeto que no había notado y me fui a la cama. A la noche siguiente, la misma luz apareció de nuevo, pero esta vez parecía emanar de un rincón oscuro de la sala de estar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me levantaba para investigar. Moví algunos muebles, inspeccioné cada rincón, pero al igual que la noche anterior, no encontré nada. Aunque traté de ignorar el incidente, no pude evitar sentirme un poco intranquilo. ¿Qué estaba causando ese misterioso destello? Decidí que al día siguiente haría una inspección más minuciosa del apartamento. Cuando llegó la mañana, me armé con determinación y comencé a revisar cada centímetro del lugar. Moví el sofá, levanté alfombras y examiné los muebles con detenimiento. Finalmente, en el dormitorio, encontré algo que me dejó helado. Justo por encima del armario, había un pequeño agujero en la pared. Era tan diminuto que fácilmente podría haber pasado desapercibido si no hubiera estado buscando algo específico. Me subí a una silla y miré dentro del agujero. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Una pequeña cámara estaba instalada allí, su lente apuntando directamente hacia el interior de la habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La idea de que alguien pudiera estar observándome en la privacidad de mi propio espacio era aterradora. Sentí una mezcla de pánico y repulsión mientras sacaba la cámara de su escondite. Necesitaba entender qué estaba pasando, así que seguí el cable que salía de la cámara. El cable atravesaba la pared y desaparecía detrás de una estantería en la sala de estar. A medida que movía la estantería, descubrí que el cable se conectaba a un pequeño dispositivo que parecía ser el centro de control para varias cámaras. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía haber más cámaras en el apartamento. Mi preocupación se transformó en alarma. Revisé el baño y efectivamente encontré otra cámara oculta, esta vez detrás de la rejilla de ventilación. Sentí una ola de náusea al pensar en cuántas veces había estado completamente expuesto sin saber que alguien estaba vigilándome. La gravedad de la situación comenzó a asimilarse en mi mente. Alguien había instalado esas cámaras para observar cada uno de mis movimientos. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Y con qué propósito? Decidí confrontar al administrador del edificio. Me dirigí a su oficina tratando de mantener la calma, pero mi mente estaba en un torbellino de emociones. Cuando le mostré las cámaras que había encontrado, su reacción fue extraña. Parecía genuinamente sorprendido, pero había algo en su comportamiento que me hizo sospechar. Tartamudeó al responder, diciendo que investigaría de inmediato, pero sus palabras no lograron calmar mi creciente ansiedad. Esa noche, cada pequeño ruido en el apartamento me sobresaltaba. El miedo a ser observado había sembrado en mí una paranoia que me impidió dormir. A la mañana siguiente decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé el asunto en mis propias manos y fui a una tienda de electrónica cercana. Compré un detector de señales y volví al apartamento decidido a encontrar cualquier otro dispositivo oculto. Pasé horas barriendo cada rincón del lugar, buscando cualquier indicio de cámaras adicionales. No fue una tarea fácil, pero finalmente encontré 3 más.
todas meticulosamente escondidas en lugares estratégicos para capturar cada ángulo del apartamento. Me sentí violado, expuesto y sobre todo enfurecido. Necesitaba respuestas, y la única persona que podría proporcionarlas era el administrador del edificio. Comencé a observarlo con más detenimiento. Noté que tenía una rutina bastante predecible. Salía del edificio a la misma hora todos los días y caminaba hasta un café cercano. Una tarde decidí seguirlo. Lo vi reunirse con un hombre al que nunca había visto antes. Hablaron durante unos minutos y luego el extraño le entregó un sobre al administrador. Mi corazón se aceleró. Algo sospechoso estaba ocurriendo, y yo estaba decidido a descubrir qué era. Esa misma noche, esperé hasta que el administrador dejó el edificio. Utilicé un viejo truco que había aprendido para abrir la cerradura de su oficina y me colé dentro. Lo que encontré detrás de su escritorio me dejó sin aliento. Había un panel oculto lleno de cintas de video etiquetadas con números de apartamentos y fechas. Algunas de esas cintas llevaban mi número de apartamento y databan de meses atrás. Tomé algunas de las cintas y salí apresuradamente, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. De vuelta en mi apartamento encendí una de las cintas. Lo que vi en la pantalla fue inquietante. Eran grabaciones de mí mismo, en diferentes momentos del día, realizando todo tipo de actividades cotidianas. Alguien había estado observándome en mi privacidad sin que yo lo supiera. Sentí una mezcla de horror y rabia. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Sin perder tiempo llamé a la policía y les informé de lo que había descubierto. Los oficiales llegaron rápidamente y confiscaron las cintas como evidencia. A pesar de que sabían que estaban lidiando con algo serio, trataron de calmarme y me aseguraron que harían todo lo posible para resolver el caso. Esa noche, intenté dormir, pero fue inútil. La sensación de ser observado persistía, y cada sombra en la habitación parecía cobrar vida. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía. Me informaron que habían arrestado al administrador del edificio y a su cómplice. Al parecer habían estado operando un negocio de voyeurismo, grabando a los inquilinos sin su conocimiento y vendiendo las imágenes en línea. A pesar de que se hizo justicia, no pude evitar sentirme vulnerable. Decidí que no podía quedarme en ese apartamento ni un día más. Empaqué mis cosas y me mudé a otro lugar, lejos de todo aquello. La experiencia dejó una cicatriz profunda en mí. Me volví mucho más cauteloso, revisando cada lugar donde me alojaba para asegurarme de que no había dispositivos ocultos. Aunque traté de dejarlo atrás, la paranoia de ser vigilado me acompañó durante mucho tiempo. Cada vez que me instalaba en un nuevo lugar, lo primero que hacía era revisar cada rincón, buscando cámaras o cualquier cosa sospechosa. Era una respuesta instintiva, una forma de protegerme de lo que había vivido. Con el tiempo comencé a reconstruir mi vida, pero la sombra de ese verano seguía acechándome. No podía evitar sentir que alguien, en algún lugar, todavía estaba mirando. Aprendí a confiar en mis instintos, a escuchar esa pequeña voz interior que me decía cuando algo no estaba bien. Esa experiencia me enseñó a no tomar mi privacidad a la ligera y a ser más consciente de mi entorno. Aunque finalmente logré superar gran parte del miedo y la ansiedad que me dejó esa experiencia, nunca volví a sentirme completamente seguro. La sensación de vulnerabilidad persiste, como un recordatorio constante de que la privacidad es algo frágil, algo que puede ser arrebatado en cualquier momento. Aprendí a ser más fuerte, más resiliente, pero también a no dar por sentado mi seguridad. Cada vez que recuerdo esos días, siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por lo que perdí en términos de confianza y tranquilidad, pero gratitud por haber salido de esa situación y haber aprendido a protegerme mejor en el futuro. Mientras me dirigía hacia mi coche en el aparcamiento, el sol apenas comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos. Había sido una jornada larga y agotadora, y anhelaba regresar a mi hogar. Al acercarme a mi automóvil, rebusqué en mi bolso para encontrar las llaves. De repente escuché unos pasos detrás de mí, pero no les presté mucha atención. Antes de darme cuenta, una mano fuerte y firme cubrió mi boca, y de inmediato sentí cómo me arrastraban hacia atrás. El terror se apoderó de mí en un instante. Intenté luchar con todas mis fuerzas, pero mis esfuerzos eran en vano. Mis agresores eran demasiado robustos.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba emitir un grito, pero la mano en mi boca sofocaba cualquier sonido. Me empujaron violentamente hacia la parte trasera de una furgoneta. La puerta se cerró de golpe y el motor rugió, bloqueando cualquier posibilidad de escapar. No podía ver quién me había capturado. Mis manos estaban atadas y sentí cómo una cinta se enrollaba alrededor de mi boca. Intenté gritar de nuevo, pero fue inútil. La furgoneta avanzaba por lo que parecía un camino interminable y oscuro. Mi mente se inundó con pensamientos aterradores sobre lo que podría ocurrir. Sabía que debía mantener la calma y encontrar una manera de escapar. Finalmente, el vehículo se detuvo y la puerta se abrió con un chirrido metálico. Me empujaron fuera de la furgoneta y me encontré en medio de un paraje desolado, rodeado de árboles imponentes. El hombre que me había capturado llevaba una máscara, y sus ojos fríos y calculadores observaban cada uno de mis movimientos. Me arrastró hasta una cabaña aislada. Dentro de la cabaña, la penumbra era densa y el olor a humedad era penetrante. Me ató a una silla robusta y retiró la cinta de mi boca. Intenté suplicar por mi vida, pero mi voz no lograba salir. El hombre simplemente me observaba en silencio, sin pronunciar palabra. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Miré a mi alrededor buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a liberarme. Había una pequeña ventana, pero estaba demasiado alta para alcanzar. El hombre salió de la habitación y escuché el sonido de un candado al cerrarse detrás de él. Luché contra las cuerdas, pero estaban apretadas. Mis muñecas ardían debido al esfuerzo, pero no podía rendirme. Debía encontrar una manera de escapar. Respiré profundamente tratando de mantener la calma y concentrarme en mi objetivo. Después de lo que parecieron horas interminables, el hombre regresó con un cuchillo en la mano. Caminó hacia mí y el terror absoluto se apoderó de mí. Finalmente habló, diciéndome que nadie vendría a salvarme. Me di cuenta de que tenía que actuar con rapidez. Le rogué que me dejara ir, tratando de sonar lo más convincente posible. Le aseguré que mi familia pagaría cualquier rescate que deseara. Él se rió y sacudió la cabeza, diciendo que no se trataba de dinero. Mientras él estaba distraído, logré aflojar las cuerdas alrededor de mis muñecas un poco. Cuando el hombre se dio la vuelta momentáneamente, vi mi oportunidad. Liberé mis manos y tomé una lámpara pesada que estaba sobre una mesa cercana. La golpeé con fuerza sobre su cabeza. Tropezó y el cuchillo cayó al suelo. Mis manos temblaban mientras me abalanzaba sobre él, pero logré desarmarlo. Su brazo sangraba mientras él gritaba de dolor. Corrí hacia la puerta y jugueteé con la cerradura. Podía oírlo maldiciendo y gritando detrás de mí. Abrí la puerta y corrí hacia el bosque, con mi corazón latiendo a 1000 por hora. No me detuve a mirar atrás, mientras las ramas me arañaban la cara y los brazos. No sabía a dónde iba, pero debía escapar. Podía oírlo estrellarse a través de la maleza detrás de mí, y seguí corriendo, impulsado por la adrenalina. Finalmente, vi luces a lo lejos. Era una carretera. Corrí hacia ella, agitando los brazos y gritando pidiendo ayuda. Un coche se detuvo y una mujer salió preguntando qué había sucedido. Le conté rápidamente todo lo que había pasado, y ella llamó a la policía. La policía llegó rápidamente y fueron al bosque a buscar al agresor. Me dijeron que tuve suerte de estar vivo. Encontraron la cabaña, pero el hombre ya había desaparecido. Me aseguraron que continuarían buscando hasta que lo encontraran. Pasé los días siguientes en estado de shock. No podía dormir ni comer. La policía tomó mi declaración e inició una investigación. Creyeron que el hombre era un secuestrador en serie que estaba siendo buscado. Me quedé con mi familia, rodeado de personas que se preocupaban por mí. Me tomó mucho tiempo volver a sentirme seguro. Continué mirando por encima del hombro, temiendo que él apareciera en cualquier momento. Finalmente, la policía lo capturó mientras intentaba secuestrar a otra mujer. Dijeron que mi escape les ayudó a localizarlo. Testifiqué en el tribunal y fue condenado a cadena perpetua. La experiencia me cambió para siempre. Siempre fui más cauteloso y consciente de mi entorno. Pero me niego a dejar que el miedo controle mi vida. Sobreviví porque luché y no me rendí. Aunque todavía tengo pesadillas, sé que soy fuerte y puedo sobrevivir cualquier cosa. Ese día en el estacionamiento pudo haber sido el final, pero no lo fue. No podía deshacerme de la sensación de que alguien nos estaba observando desde el exterior.
incluso después de que llegamos a la cabaña de alquiler junto al lago. Nathan, mi mejor amigo, había reservado el lugar con la esperanza de que disfrutáramos de una semana perfecta en verano. Era una gran casa antigua, con un encanto rústico que parecía ideal para una escapada. Estábamos emocionados por los días que se avecinaban. Los 6 de nosotros, Nathan, su novia Chloe, Lucas, Ava, Emily y yo, nos habíamos reunido para esta ocasión especial. La primera noche, mientras desempacábamos y nos instalábamos, la atmósfera estaba llena de entusiasmo. Preparamos una barbacoa y disfrutamos de la tranquilidad junto al lago, lejos del bullicio de la ciudad. La casa, con sus amplias habitaciones y su gran ático, parecía prometedora. Sin embargo, esa primera noche, mientras el sol se ponía, no pude evitar notar que la casa tenía un aire algo inquietante, especialmente cuando comenzó a oscurecer. Al día siguiente, decidimos explorar la casa con más detalle. Era enorme, con más habitaciones de las que podíamos contar, y una de ellas era un ático al que no habíamos tenido la oportunidad de subir aún. Mientras recorría el pasillo principal, noté una pequeña puerta en la parte trasera de uno de los armarios. Era un detalle peculiar, casi como un compartimento secreto. Llamé a Nathan para que viniera a ver. Juntos abrimos la puerta, revelando un pequeño cuarto lleno de viejas mantas y algunas latas vacías. Parecía como si alguien hubiera estado allí recientemente, aunque no había señales de actividad reciente. Les mostramos el hallazgo a los demás y se convirtió en un tema de conversación durante el resto del día. Hicimos bromas sobre que era el escondite de un niño travieso, pero no pudimos evitar sentir una ligera inquietud. Decidimos dejar el tema atrás y concentrarnos en disfrutar de nuestras vacaciones. Esa noche, organizamos otra barbacoa junto al lago. Las risas y la diversión nos ayudaron a olvidar, al menos temporalmente, la extraña habitación. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistía, y las sombras que proyectaban los árboles en el crepúsculo parecían moverse de manera inquietante. A medida que la noche avanzaba, la idea de la pequeña habitación en el armario se desvaneció, reemplazada por la simple alegría de la compañía. El día siguiente comenzó con la misma energía positiva. Decidimos pasar la mañana en el lago en un bote que Nathan había alquilado. Chloe, que estaba disfrutando mucho, se dio cuenta de que había olvidado su teléfono en la casa. Decidió regresar sola para buscarlo. Cuando volvió, su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban una evidente preocupación. Dijo que había sentido una presencia extraña, como si alguien la estuviera observando desde el bosque. Nos reímos de su reacción, sugiriendo que probablemente estaba solo asustada por el aislamiento, pero no pudimos ignorar la sensación de incomodidad que se apoderó de todos nosotros. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, escuchamos ruidos extraños provenientes del ático. Sonaban como pasos o movimientos pesados. Nathan y Lucas decidieron investigar. Armados con linternas, subieron al ático mientras nosotros esperábamos abajo con una mezcla de ansiedad y curiosidad. La tensión creció mientras escuchábamos sus pasos arriba. Finalmente, regresaron y nos dijeron que no encontraron nada fuera de lo común, solo algunos muebles viejos y cajas llenas de polvo. A pesar de sus palabras, la inquietud permaneció en el aire. Al día siguiente, Ava encontró un marco de foto roto en la sala de estar. No estaba allí antes. La foto dentro del marco era de una familia desconocida. El cristal estaba roto y la foto parecía haber sido arrojada. La presencia del objeto rompido en el suelo aumentó nuestras preocupaciones. A partir de ese momento, los pequeños sucesos inquietantes comenzaron a acumularse. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más pronunciada. Decidimos dormir hasta tarde esa noche para evitar cualquier inquietud adicional. La casa se sentía vasta y vacía, y la atmósfera se volvía más tensa a medida que el sol se ponía. Nathan y Chloe ocuparon el dormitorio principal. Lucas y Ava se acomodaron en la habitación de invitados, y Emily y yo nos establecimos en la sala de estar donde extendimos colchones y sofás. La casa se quedó en silencio, pero el ambiente era pesado. Me desperté en medio de la noche por el sonido de crujidos en el suelo. Me senté y vi una sombra moviéndose a través del pasillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras trataba de mantenerme en silencio, preguntándome si había imaginado el movimiento. A la mañana siguiente les conté a los demás lo que había visto. Sugerí que tal vez deberíamos considerar irnos,
pero Lucas insistió en que solo estábamos asustándonos a nosotros mismos. Argumentó que no había razón para alarmarse y que deberíamos quedarnos y disfrutar del resto de nuestras vacaciones. Después de discutirlo, accedimos de mala gana, aunque yo no pude evitar sentir que algo estaba mal. Durante el día, tratamos de mantenernos ocupados con actividades al aire libre para distraernos de la tensión creciente en la casa. Sin embargo, cada vez que regresábamos, notábamos más signos inquietantes. Puertas que parecían estar abiertas sin razón, objetos movidos de su lugar, y una vez encontramos huellas de barro que conducían desde la puerta trasera hasta la habitación oculta en el armario. Era evidente que alguien estaba en la casa con nosotros, pero no había manera de saber quién o por qué. Esa noche escuchamos un fuerte estruendo proveniente de la cocina. Nos apresuramos a investigar y encontramos todos los cajones y armarios abiertos, con artículos esparcidos por todas partes. Nathan, visiblemente molesto, gritó exigiendo que el intruso se mostrara, pero no obtuvimos respuesta. Llamamos a la policía local, pero cuando llegaron no encontraron nada fuera de lo común. Los oficiales sugirieron que probablemente había sido solo un animal que había causado el desorden. Sabíamos que esto no era una explicación satisfactoria, pero no teníamos pruebas para contradecirla. En la quinta noche, la atmósfera era especialmente tensa. Decidimos que era mejor quedarnos despiertos por turnos, atentos a cualquier señal de intruso. Alrededor de las 3 a.m., era mi turno. Me senté en la sala de estar, agotado pero alerta, cuando escuché un susurro débil. Me volví hacia el sonido y vi una figura en el pasillo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hacer ruido. La figura avanzó hacia la luz y reveló a un hombre desaliñado y sucio. Parecía como si hubiera estado viviendo en el bosque durante mucho tiempo. Su sonrisa no era amigable, era perturbadora y fría. Logré gritar, lo que hizo que los demás se despertaran y vinieran corriendo. El hombre desapareció en la oscuridad de la noche antes de que pudiéramos hacer algo. Aterrorizados, empacamos rápidamente nuestras cosas y abandonamos la casa de inmediato. No queríamos quedarnos ni un minuto más en ese lugar. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos, procesando el horror de la noche. Informamos del incidente a la agencia de alquiler y a la policía una vez más, pero nunca supimos quién era el hombre o por qué había estado viviendo en la casa. Las vacaciones, que inicialmente prometían ser una experiencia agradable, se convirtieron en una pesadilla para todos nosotros. A partir de esa experiencia, nos dimos cuenta de cuán vulnerables podíamos ser y de lo rápido que una escapada aparentemente inofensiva podría convertirse en una situación aterradora. Volver a sentirnos seguros tomó mucho tiempo. La experiencia dejó una marca indeleble en todos nosotros, y nunca volvimos a alquilar una casa remota. La sensación de estar constantemente observados y la angustia de los eventos nocturnos nos persiguieron mucho después de que nos alejamos de la cabaña junto al lago. La primera semana después de regresar a nuestras vidas cotidianas, intentamos seguir adelante. Sin embargo, el impacto de los eventos vividos se hacía sentir. Cada vez que pasábamos por un lugar aislado, nos preguntábamos si podríamos estar siendo observados. Durante meses, evitamos el contacto con lugares similares y nos esforzamos por evitar la soledad, prefiriendo estar rodeados de amigos y familiares. Las cicatrices psicológicas eran profundas, y el simple recuerdo de aquella casa nos hacía sentir incómodos. Recorrimos nuestras memorias tratando de entender lo que había sucedido y por qué. Al principio intentamos racionalizar los sucesos extraños. Quizás el hombre desaliñado era un vagabundo que había encontrado refugio en la casa, y los incidentes en el interior eran meras coincidencias. Sin embargo, la inexplicable presencia y el misterio que rodeaba esos días continuaban desafiando nuestras explicaciones lógicas. Con el tiempo, cada uno de nosotros comenzó a lidiar con el trauma a su manera. Chloe, que había sido la primera en sentir la presencia inquietante, decidió buscar ayuda profesional para superar su ansiedad. Pasó semanas asistiendo a terapia, tratando de desentrañar el miedo que se había apoderado de ella. Nathan, por su parte, se convirtió en un firme defensor de las medidas de seguridad y comenzó a investigar más sobre cómo protegerse en situaciones similares. La experiencia le había enseñado la importancia de estar siempre alerta y preparado para lo inesperado. Lucas se mantuvo escéptico sobre lo que había ocurrido,
intentando racionalizar todo como una serie de coincidencias desafortunadas. A pesar de su actitud inicial, no podía evitar sentirse perturbado cuando escuchaba noticias sobre incidentes similares en otras partes del país. Ava trató de encontrar una explicación lógica para los eventos, pero se dio cuenta de que algunas cosas simplemente no tenían sentido. Emily, que había estado con nosotros en la cabaña, comenzó a tener pesadillas recurrentes y a sentirse incómoda en su propia casa. La sensación de ser observada se volvió una constante en su vida diaria, y empezó a evitar estar sola en casa. Decidió mudarse temporalmente con familiares, mientras trataba de recuperarse de los efectos psicológicos de la experiencia. Yo mismo me encontré en una lucha interna. La experiencia había dejado una marca profunda en mi percepción de la seguridad y la confianza. Cada vez que pasaba por un lugar solitario o un bosque, mi mente volvía a la figura siniestra que había visto aquella noche. La idea de que alguien podría estar oculto en las sombras me mantenía despierto por las noches. La sensación de vulnerabilidad que experimenté en la cabaña junto al lago nunca se desvaneció completamente. Decidimos reunirnos varias veces después del incidente para tratar de procesar lo que habíamos vivido. Durante estas reuniones compartimos nuestros miedos, nuestras teorías y nuestras experiencias posteriores. A veces, nuestras conversaciones se tornaban más introspectivas, y discutíamos cómo la experiencia había cambiado nuestras vidas para siempre. La cabaña, que al principio había sido un lugar de alegría y diversión, se había convertido en un símbolo de terror y desconfianza. A medida que pasaban los meses, intentamos encontrar maneras de sobrellevar el trauma. Algunos de nosotros empezamos a involucrarnos en actividades que nos ayudaran a recuperar el sentido de normalidad. Nathan organizó una excursión de senderismo en un grupo grande, buscando la seguridad en la compañía de muchas personas. Lucas y Ava se unieron a un club de lectura de misterio para distraerse y desafiar sus mentes con historias ficticias que les ayudaran a escapar de la realidad. Emily volvió a su rutina diaria con cautela, tratando de reconquistar la sensación de seguridad que había perdido. Chloe, después de meses de terapia, encontró consuelo en el yoga y la meditación, lo que le permitió reconstruir su equilibrio mental. El aniversario de la experiencia en la cabaña llegó, y decidimos hacer algo simbólico para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Fuimos a un refugio cerca del lago, pero esta vez en un lugar seguro y familiar. La intención era recordar los buenos momentos que habíamos tenido y dejar atrás el miedo. Compartimos historias sobre la cabaña, reflexionamos sobre nuestras experiencias y nos comprometimos a seguir adelante con nuestras vidas, sin permitir que el terror nos definiera. Sin embargo, el impacto del incidente nunca desapareció por completo. La experiencia nos enseñó a ser más conscientes de nuestras decisiones y a valorar nuestra seguridad. La casa junto al lago había sido un recordatorio brutal de cuán frágil puede ser nuestra percepción de seguridad. Aunque eventualmente aprendimos a vivir con el recuerdo, nunca pudimos borrar el sentimiento de vulnerabilidad que nos dejó. Hoy, miramos hacia atrás con una mezcla de tristeza y agradecimiento. La experiencia nos unió de maneras que nunca imaginamos y nos enseñó lecciones valiosas sobre la vida y la seguridad. La cabaña junto al lago se convirtió en una parte indeseada de nuestra historia, pero también en una oportunidad para crecer y aprender. Aunque el miedo y la inquietud persistieron, cada uno de nosotros encontró su propia manera de seguir adelante, enfrentando el futuro con una renovada apreciación por la seguridad y la compañía de quienes amamos. La cabaña que una vez consideramos un refugio de tranquilidad y diversión, ahora se mantiene en nuestro recuerdo como una advertencia constante de que incluso en los lugares más aparentemente seguros, el peligro puede acechar. La historia de lo que vivimos es un testimonio de cómo nuestras percepciones pueden ser desafiadas y cómo podemos encontrar la fuerza para enfrentar lo desconocido. A pesar de la angustia que experimentamos, nos esforzamos por mantener una actitud positiva y optimista. La vida continuó para nosotros, con sus altibajos, pero la cabaña junto al lago siempre permanecerá como una parte inmutable de nuestro pasado. Un recordatorio de que la vida puede ser impredecible y que la verdadera seguridad es una ilusión que debemos proteger cuidadosamente. La experiencia me dejó marcado para siempre.
Después de aquel aterrador encuentro me volví más cauteloso, más consciente de mi entorno que nunca. No podía caminar solo por la noche sin sentir una creciente inquietud, y siempre revisaba los espejos retrovisores mientras conducía, temiendo que alguien estuviera siguiéndome. Me costó mucho recuperar la sensación de seguridad que había tenido antes. Un día, mientras el sol comenzaba a descender, me dirigí hacia una antigua casa de campo que estaba en venta. Se encontraba al final de un polvoriento camino rural, rodeada de campos abiertos que parecían interminables. La casa había sido construida a principios del siglo XX y tenía un encanto que llamaba a aquellos que buscaban propiedades con historia y carácter. La oportunidad de mostrarla a un posible comprador me hizo sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. Estacioné mi auto frente a la casa, un vehículo que había comprado hace poco para facilitar mis visitas a propiedades. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras que se alargaban sobre el campo, sentí una ligera brisa que parecía susurrar a través de las hojas secas. La atmósfera estaba impregnada de una tranquilidad inquietante que me hacía sentir que algo no estaba del todo bien. Tomé mi maletín y caminé hacia la puerta principal de la casa. Toqué el timbre y esperé, pero el silencio que siguió solo acentuó mi creciente inquietud. La puerta, de madera envejecida y desgastada, se abrió por sí sola con un crujido ominoso. Llamé a Peter, el comprador potencial, que había mostrado interés en la propiedad, pero no hubo respuesta. Me detuve en el umbral mirando a mi alrededor. El interior de la casa estaba envuelto en una penumbra que parecía oscurecer aún más los antiguos muebles y la decoración. Decidí entrar. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies con cada paso que daba, creando un eco que amplificaba mi inquietud. El aire estaba cargado con un olor a moho, como si nadie hubiera vivido allí en años. Miré mi teléfono en busca de señal, esperando encontrar algún mensaje o llamada perdida, pero la ausencia de servicio solo aumentó mi nerviosismo. Decidí explorar la casa, pensando que quizás Peter ya estaba dentro y simplemente no había escuchado el timbre. La sala de estar estaba vacía, excepto por algunos muebles antiguos cubiertos de polvo. La luz tenue que entraba por las ventanas rotas proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente aún más inquietante. Me moví hacia la cocina, llamando el nombre de Peter una vez más. La cocina estaba igualmente desordenada y descuidada, con la mesa cubierta de polvo y telarañas. Fue en la mesa de la cocina donde encontré una nota que tenía mi nombre escrito en una caligrafía extraña. La nota decía: «Olivia, sube». Un nudo se formó en mi estómago. Aunque traté de mantener la calma, el mensaje y el hecho de que no había visto a Peter me ponían cada vez más nerviosa. Decidí que lo mejor era ir a la oficina y explicar la situación una vez que tuviera señal en mi teléfono. Sin embargo, antes de poder irme, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Subí por la estrecha escalera, cada peldaño resonando en la casa vacía. El pasillo en el piso superior estaba envuelto en una penumbra aún más densa, y las puertas a lo largo del pasillo parecían llevar a habitaciones olvidadas. La nota no especificaba en qué habitación debía ir, así que comencé por la primera puerta. Al abrirla me encontré con un dormitorio vacío y frío. La cama, cubierta de una gruesa capa de polvo, parecía no haber sido utilizada en décadas. El silencio en la habitación era abrumador, y un sentimiento de desolación se apoderó de mí. Retrocedí y probé la siguiente puerta. Era un baño, igual de descuidado y sucio. El lavabo estaba lleno de suciedad y el espejo estaba manchado, creando un ambiente que reflejaba el abandono y la desolación del lugar. Mientras me movía hacia la tercera puerta, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de pánico comenzó a crecer en mi pecho. Finalmente abrí la tercera puerta. Esta habitación parecía ser una oficina en desuso. Papeles estaban esparcidos por todas partes, y una ventana estaba abierta, dejando entrar una suave brisa que agitaba los papeles dispersos. Me acerqué al escritorio y vi otra nota. Esta decía: «Sótano». El mensaje me hizo dudar. La situación estaba comenzando a ser demasiado extraña y perturbadora. Decidí que era mejor irme y contactar a la oficina una vez que recuperara la señal en mi teléfono. Pero cuando me dirigía de regreso hacia las escaleras, escuché la puerta principal cerrarse con fuerza. El pánico se apoderó de mí,
y corrí escaleras abajo. Al llegar a la planta baja vi una figura de pie frente a la puerta. Era un hombre, y aunque llevaba una chaqueta que le cubría parcialmente el rostro, no se parecía a ningún comprador que hubiera conocido antes. ¿Quién eres?, exigí, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la creciente desesperación en mi tono. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Peter no pudo venir, así que estoy aquí en su lugar, dijo con una voz que me heló la sangre. Sus palabras resonaron en mi mente como una amenaza. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Creo que ha habido un malentendido. Simplemente me voy ahora, dije, retrocediendo lentamente hacia la puerta trasera. El hombre negó con la cabeza lentamente. Sus movimientos eran tranquilos pero decididos. Me temo que no puedes hacer eso, Olivia, dijo con una firmeza que me aterrorizó. Mi corazón latía con fuerza y una oleada de terror me inundó. Busqué desesperadamente otra salida, pero las ventanas estaban tapiadas, bloqueando cualquier intento de escape. Mi única opción era la puerta trasera. Salí corriendo hacia la puerta trasera, pero él se movió rápidamente para bloquear mi camino. Luché pataleando y gritando, pero su fuerza era inhumana. Me agarró con una fuerza que parecía desproporcionada, mientras yo gritaba, «¡Déjame ir!». Pero él solo se rió, una risa fría y cruel, mientras me arrastraba hacia la puerta del sótano. Me resistí con todas mis fuerzas, pero era inútil. Me empujó por las escaleras del sótano y caí, golpeando el frío suelo de concreto. Un dolor agudo atravesó mi cuerpo, pero me obligué a levantarme. El sótano estaba oscuro y olía a humedad. La penumbra era densa y opresiva y podía escuchar sus pasos descendiendo lentamente detrás de mí. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando algo con lo que defenderme. En una esquina vi un tubo de metal. Lo agarré con ambas manos, preparándome para usarlo si era necesario. La sensación de frío del metal contra mi piel era un pequeño consuelo en medio del caos. El hombre llegó al fondo de las escaleras y se detuvo. «No es necesario que hagas eso», dijo con una voz calmada, casi sarcástica. «Quédate atrás», advertí, mi mano temblando mientras sostenía el tubo. Dio un paso más cerca, y yo golpeé con el tubo, pero él lo esquivó con facilidad. Se abalanzó sobre mí, y ambos caímos al suelo. El tubo se deslizó de mis manos y él me inmovilizó. Su rostro estaba a centímetros del mío. «No vas a salir de aquí», susurró con una voz fría que me hizo sentir una oleada de desesperación. Su aliento era cálido y desagradable contra mi piel. Con una fuerza desesperada, logré liberar una mano y alcanzar el tubo. Con un grito de determinación lo balanceé contra su cabeza. El tubo conectó con un ruido sordo, y el hombre cayó a un lado. Me levanté rápidamente, no esperando a ver si estaba inconsciente. Corrí escaleras arriba, sintiendo el peso de la desesperación y el miedo en cada paso. Cuando llegué a la puerta trasera, me lancé hacia afuera atravesando los campos sin atreverme a mirar atrás. Pude escuchar sus gritos a lo lejos, pero no me detuve. Mi auto estaba a la vista, y recé para que las llaves estuvieran todavía en mi bolsillo. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves, pero finalmente encontré y abrí la puerta con un tirón. Me metí en el auto, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. El motor rugió al encenderse, y aceleré por el camino de tierra, sin detenerme hasta llegar a la ciudad más cercana. Fui directamente a la estación de policía y les conté todo lo que había sucedido. Cuando la policía llegó a la casa de campo, la encontraron vacía. El hombre había desaparecido, y no había señales de él. La casa volvió a ponerse en venta, pero no pude obligarme a regresar. La experiencia me había marcado demasiado como para volver a ese lugar embrujado. Cada vez que cierro los ojos, revivo ese momento de terror y desesperación. Y el recuerdo de aquel hombre sigue persiguiéndome. No sabía quién era ni lo que quería, pero su presencia me dejó con una sensación de vulnerabilidad que nunca podré olvidar. El tiempo ha pasado, pero el impacto de esa noche aún persiste. Me esfuerzo por seguir adelante, pero la marca de esa experiencia está grabada en mi mente. La casa de campo sigue siendo un recordatorio de cómo un simple día de trabajo puede convertirse en una pesadilla, y cómo la seguridad que antes parecía garantizada puede desvanecerse en un instante. La memoria de aquel hombre y su aterradora sonrisa sigue siendo una sombra que me acompaña, recordándome que el mundo a veces puede ser más oscuro de lo que uno imagina.
Eran alrededor de las 9 p.m. y me encontraba trabajando horas extras en la oficina para terminar algunos informes que se habían acumulado durante la semana. La noche ya había caído y el edificio estaba casi vacío, lo que aumentaba la sensación de aislamiento. Mientras caminaba hacia mi auto en el solitario estacionamiento, noté a un hombre que parecía estar esperando algo, o a alguien apoyado contra un poste de luz. Sus ojos estaban fijos en mí de una manera que me hizo sentir incómodo. Al principio intenté convencerme de que tal vez estaba esperando a alguien, pero había algo en su mirada que me inquietaba profundamente. Aceleré el paso y me metí rápidamente en mi coche, tratando de sacudirme la sensación de temor que se había apoderado de mí. La noche siguiente, cuando terminé mi jornada laboral y salí hacia el estacionamiento, mi corazón dio un vuelco al ver al mismo hombre en el mismo lugar. Esa vez intenté observarlo con mayor detalle, pero la oscuridad y la sombra de su capucha ocultaban gran parte de su rostro. Solo podía discernir su complexión media y su postura aparentemente relajada, pero sus ojos, esos ojos, estaban fijos en mí con una intensidad perturbadora. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras apresuraba mi paso hacia el coche. Sentía su mirada clavada en mi espalda, aunque no me atrevía a voltear para confirmarlo. Esa noche, aunque no lo vi de nuevo, la sensación de ser observado no me abandonó en todo el camino a casa. Este inquietante encuentro pronto se convirtió en una rutina aterradora. Todas las noches, sin falta, aquel hombre estaba allí, en el mismo lugar, observándome. Decidí comenzar a tomar diferentes rutas para llegar a casa, con la esperanza de perderlo en el camino. Pero no importaba qué ruta tomara, siempre sentía su presencia, como una sombra que me seguía sin descanso. Mi paranoia comenzó a crecer, y la sensación de ser acechado empezó a invadir cada aspecto de mi vida. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, un producto del estrés del trabajo y las largas horas en la oficina. Pero en el fondo de mi ser sabía que algo estaba muy mal. Una noche, mientras abría la puerta de mi casa, no pude resistir la tentación de mirar por encima del hombro. Al hacerlo, vi a aquel hombre parado al otro lado de la calle, en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver cómo sus ojos seguían fijos en mí. Mi respiración se aceleró, y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Sin pensarlo dos veces, corrí dentro de la casa y cerré la puerta con fuerza, asegurándome de que todas las cerraduras estuvieran bien puestas. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mi amigo Lucas, rogándole que viniera a mi casa. Lucas llegó rápidamente y se quedó conmigo esa noche, tratando de calmarme. Su presencia me brindó un poco de consuelo, pero en el fondo sabía que su compañía no era una solución definitiva al problema que estaba enfrentando. A la mañana siguiente, cuando salí de casa para ir al trabajo, encontré una nota pegada en el parabrisas de mi auto. Era una sola palabra escrita en una letra temblorosa. Pronto, un pánico helado se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba planeando? Sin saber qué hacer, decidí ir a la estación de policía para denunciar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al llegar allí, los oficiales me dijeron que sin pruebas concretas no podían hacer mucho. Me aconsejaron que tuviera cuidado y que mantuviera un registro de cualquier incidente sospechoso. Salí de la estación de policía sintiéndome más vulnerable que nunca. Esa noche, al llegar a casa, lo primero que hice fue cambiar las cerraduras de las puertas. También compré un bate de béisbol y lo dejé junto a mi cama, por si acaso. Mis nervios estaban al límite y cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar de miedo. No podía dormir, y me encontraba vigilando constantemente por la ventana, esperando ver de nuevo a ese hombre, temiendo lo peor. Unos días después, decidí que era mejor trabajar desde casa. Pensé que, de alguna manera, eso me haría sentir más seguro, al no tener que pasar por el estacionamiento oscuro ni ver a ese hombre inquietante. Sin embargo, la tranquilidad que buscaba se esfumó rápidamente cuando comenzaron las llamadas telefónicas. Al principio, cuando contestaba, nadie respondía, pero podía escuchar una respiración pesada al otro lado de la línea. Sabía que era él. El miedo me invadió, y dejé de contestar el teléfono, permitiendo que las llamadas fueran directamente al buzón de voz. Pero las llamadas continuaron, día tras día, como una tortura psicológica que no cesaba. Una noche, mientras intentaba distraerme con la televisión, escuché un ruido proveniente de la parte trasera de la casa. Me acerqué cautelosamente a la ventana,
y mi corazón se paralizó al ver al hombre intentando forzar la cerradura de la puerta trasera. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía estallar en cualquier momento. Con manos temblorosas marqué el 911, pero para cuando la policía llegó, el hombre ya había huido, dejando solo el rastro de su intento de entrar en mi hogar. La policía revisó la casa y sus alrededores, pero no encontraron nada. La impotencia y el miedo comenzaron a consumir cada aspecto de mi vida. Me sentía atrapado en mi propia casa, como si fuera una presa en la mira de un depredador invisible. No podía comer, no podía dormir. Mi vida se había convertido en un interminable estado de alerta, siempre esperando el próximo movimiento de este hombre desconocido. Finalmente decidí que no podía seguir viviendo así. Compré un sistema de cámaras de seguridad y las instalé en los puntos clave de la casa: la entrada principal, el patio trasero y las ventanas. Al menos ahora podría verlo venir y tendría pruebas para llevar a la policía. Sin embargo, a pesar de las cámaras, el miedo no desapareció. Todas las noches revisaba las grabaciones, esperando no ver nada, pero temiendo siempre lo contrario. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara, vi una figura moviéndose en las sombras del jardín delantero. Era él, acechando una vez más. Mi estómago se revolvió y llamé a la policía inmediatamente, pero para cuando llegaron, él ya se había ido. Uno de los oficiales me dijo que lo mejor que podía hacer era quedarme dentro y mantener todas las puertas cerradas. Sus palabras me parecieron una burla, una sugerencia vacía que no ofrecía ninguna solución real a mi problema. La situación alcanzó su punto más crítico cuando una mañana me desperté y descubrí que una de las ventanas de la sala estaba rota. Me desperté sobresaltado por un ruido extraño proveniente del piso inferior. Estaba profundamente dormido, sumergido en sueños sin forma, cuando un sonido inesperado me arrancó del refugio de la inconsciencia. Al principio, pensé que era el viento, o tal vez la casa vieja ajustándose, como solía hacer en las noches frías, cuando las vigas crujían y los suelos chirriaban como un viejo barco en alta mar. Me quedé inmóvil en la cama, tratando de interpretar lo que acababa de escuchar, pero entonces lo oí de nuevo. Más claro esta vez, el sonido inconfundible de pasos. El pánico comenzó a invadirme mientras la realidad se hacía evidente. Alguien había entrado en la casa. Sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza, casi martillando contra mi pecho mientras intentaba procesar lo que significaba esa presencia intrusa en la oscuridad de nuestra casa. Miré el reloj en la mesita de noche. Eran las 3:12 a.m. Mi hija, Ana, dormía en la habitación contigua. La mera idea de que algo le pudiera suceder me llenó de un miedo tan visceral que me quedé helado por un instante, paralizado por la mezcla de adrenalina y terror. El silencio que siguió al ruido fue aún más aterrador. Podía escuchar mi respiración, acelerada y superficial, mientras mis pensamientos se agolpaban, tratando de encontrar una solución. Salí de la cama con cuidado, el colchón cediendo bajo mi peso de manera casi imperceptible, y me dirigí sigilosamente hacia el cuarto de Ana. Cada paso que daba, sentía como si el suelo crujiera más fuerte de lo habitual, como si la casa misma tratara de traicionarme. Cuando llegué a la puerta de su habitación, la abrí lentamente, esperando no hacer el menor ruido. La encontré profundamente dormida, su pequeño cuerpo acurrucado bajo las mantas, su respiración lenta y regular, ajena al peligro que se cernía sobre nosotros. Por un momento me quedé mirándola. Mi pequeña Ana, tan vulnerable e inocente. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de amor y desesperación. No podía permitir que nada le pasara, no mientras yo estuviera ahí para protegerla. Me acerqué a ella y la desperté suavemente, susurrándole que debíamos mantenernos muy silenciosos. Supe que despertarla significaba sumergirla en el mismo miedo que me consumía, pero no había otra opción. Ella abrió los ojos lentamente, parpadeando con confusión. Su expresión, normalmente tan despreocupada, estaba ahora marcada por el desconcierto y una pizca de miedo al ver la seriedad en mi rostro. Me miró con ojos llenos de confusión, pero asintió sin decir nada, confiando en mí completamente, como siempre lo había hecho. Tomé su mano, esa pequeña mano que tantas veces había sostenido, y la llevé al armario. Le dije que se quedara allí,
sin importar lo que ocurriera, que no saliera hasta que yo regresara por ella. Cerré la puerta del armario tras ella, sabiendo que estaba escondiéndola, pero también que la estaba dejando sola, y esa idea me aterraba. El instinto paternal me gritaba que no debía dejarla, pero la razón me decía que era la única manera de mantenerla a salvo. Volví a mi habitación, con la esperanza de poder llamar a la policía, pero al intentar encender mi teléfono, descubrí con horror que estaba sin batería. El terror me invadió al recordar que había dejado el cargador en la cocina. Esa cocina que ahora estaba a merced de los intrusos. Podía oír cómo rebuscaban entre nuestras cosas, susurrando entre ellos en un tono bajo y urgente, como si planearan algo mucho peor que un simple robo. La sensación de impotencia me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía proteger a Ana sin siquiera poder pedir ayuda? Entonces me acordé de un viejo bate de béisbol que había guardado en el armario del pasillo. No era mucho, pero era mejor que nada. Sabía que no podía enfrentarme a los intrusos con las manos vacías. Salí con cuidado del dormitorio, moviéndome con la mayor cautela posible. Cada paso que daba era un riesgo. Cada movimiento podía ser el último antes de ser descubierto. Escuchaba a los intrusos en la sala de estar, revolviendo cajones y armarios, y sentí una ira creciente mezclada con mi miedo. Estaban desordenando nuestra vida, invadiendo nuestro espacio sagrado. El pasillo parecía interminable mientras me deslizaba por él. Mi respiración contenida, mi corazón martillando en mis oídos. Finalmente llegué al armario. Abrí la puerta con cuidado con las manos temblando y agarré el bate. Era un objeto sencillo, un pedazo de madera que en algún momento había sido parte de mi juventud, pero ahora era mi única defensa. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Sabía que mi única oportunidad era sorprenderlos, pero de repente, el suelo crujió bajo mi pie, y me quedé paralizado, rezando para no haber sido descubierto. Los murmullos se detuvieron de inmediato, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Contuve la respiración, escuchando, esperando. Después de unos tensos segundos, la conversación de los intrusos se reanudó, y dejé escapar un suspiro de alivio. Aún tenía una oportunidad. Avancé con cuidado hasta llegar a la cima de las escaleras y miré hacia abajo. Había dos de ellos, ambos enmascarados y usando guantes, rebuscando en la casa en busca de objetos de valor. Sentí una ola de odio hacia esos hombres. No solo estaban robando nuestras cosas, sino también nuestra tranquilidad, nuestra sensación de seguridad. Sabía que tenía que llegar a la cocina para cargar mi teléfono y pedir ayuda, pero no había forma de hacerlo sin que me vieran. Y entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que era tan desesperada como arriesgada. Decidí intentar asustarlos, hacerles creer que estaban a punto de ser atrapados. Grité con todas mis fuerzas amenazando con que había llamado a la policía y que estaban en camino. La idea de que mi hija pudiera estar en peligro me llenó de una valentía desesperada. Los intrusos se quedaron inmóviles por un momento, mirándose entre ellos, como si intentaran decidir qué hacer. Pero entonces, uno de ellos empezó a subir las escaleras rápidamente, y supe que mi farol no había funcionado. El otro continuó rebuscando, sin importar las consecuencias. Retrocedí por el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. No tenía un plan, solo la determinación de no dejar que esos hombres llegaran a Ana. El intruso se acercaba cada vez más, sus pisadas cada vez más pesadas mientras subía los escalones de madera. Cuando llegó a la cima de las escaleras, lo golpeé con el bate en el hombro con todas mis fuerzas. El impacto resonó en el pasillo, y él tropezó hacia atrás maldiciendo, pero no cayó. En lugar de eso, se abalanzó sobre mí con una furia que me hizo retroceder. Luchamos desesperadamente en el pasillo. Yo estaba luchando por mi vida, por la vida de Ana, por todo lo que amaba. Sentí sus manos enguantadas alrededor de mi cuello, apretando, intentando sofocar mi lucha. Con cada segundo que pasaba mi fuerza flaqueaba, pero el pensamiento de Ana escondida en ese armario me dio una energía renovada. Finalmente logró arrancarme el bate de las manos y lo arrojó por las escaleras. Lo vi caer, dando vueltas en el aire, como si fuera un símbolo de mi última esperanza que se desvanecía. Intenté gritar, pero él cubrió mi boca con su mano, ahogando mis intentos de pedir ayuda.
El otro intruso comenzaba a subir las escaleras, y el pánico se apoderó de mí al saber que no podía permitir que encontraran a Ana. En un acto de desesperación, mordí con fuerza la mano del intruso que me tenía atrapado. Sentí el sabor del cuero y la sangre cuando él gritó de dolor, soltándome lo suficiente como para que pudiera liberarme. Corrí de regreso a la habitación de Ana. El único pensamiento en mi mente era llegar a ella antes que ellos. Cerré la puerta tras de mí, apoyándome contra ella mientras escuchaba cómo los intrusos golpeaban la puerta furiosos, gritando amenazas. No tenía tiempo. Sabía que no podría detenerlos por mucho más. Corrí hacia la ventana. Estábamos en el segundo piso, pero había una pequeña cornisa justo afuera que podría ofrecernos una vía de escape. Ana me miraba con miedo, sus ojos llenos de preguntas que no podía responder. Sabía que no podía mostrarle lo aterrado que estaba. No podía dejar que viera que también estaba al borde del colapso. Abrí la ventana con manos temblorosas y ayudé a Ana a trepar. Sus pequeños pies descalzos tocaron la fría cornisa, y pude ver cómo su cuerpo se tensaba de miedo. La seguí sosteniéndola con fuerza, y avanzamos con cuidado por la cornisa, pegados a la pared, con el viento de la noche golpeando nuestras caras. Podía oír cómo los intrusos intentaban forzar la puerta detrás de nosotros, el sonido de la madera crujiendo bajo la presión. La cornisa nos llevó hasta un árbol cercano. Era una caída considerable, pero no había otra opción. Sabía que si nos quedábamos ahí, nos encontrarían. Bajamos tan rápido como pudimos, sintiendo cómo las ramas arañaban nuestra piel mientras descendíamos. Una vez en el suelo, tomé a Ana de la mano y corrimos sin mirar atrás, impulsados por el miedo, sin saber exactamente a dónde íbamos, solo sabiendo que teníamos que alejarnos de la casa, de esos hombres, de esa noche que parecía interminable. Llegamos a la casa de nuestra vecina, la señora Pérez, y golpeé la puerta con desesperación. Estaba tan agitado que apenas podía hablar cuando ella finalmente abrió. Su expresión de sorpresa rápidamente se convirtió en preocupación al vernos. Rápidamente le expliqué lo que estaba ocurriendo, tratando de ser lo más coherente posible, mientras Ana se aferraba a mi pierna temblando de miedo. La señora Pérez nos dejó entrar sin dudarlo, cerrando la puerta tras nosotros y asegurándola con todas las cerraduras. Nos sentamos en su sala de estar mientras ella llamaba a la policía, su voz temblando mientras explicaba la situación. Trató de calmar a Ana, ofreciéndole una manta y algo caliente para beber, mientras yo me sentaba junto a ella, abrazándola con fuerza, tratando de ofrecerle la seguridad que yo mismo no sentía. Aunque solo pasaron unos minutos, la espera se sintió eterna. Cada segundo que pasaba sin saber si los intrusos habían huido o si estaban todavía por ahí, fue una tortura. Finalmente la policía llegó, sus luces parpadeantes iluminando la calle. Entraron en la casa con armas desenfundadas, registrándola con rapidez y eficiencia. Pero los intrusos ya se habían marchado, llevándose algunos objetos de valor. No me importaba lo que se habían llevado. Lo único que importaba era que Ana y yo estábamos a salvo. La policía nos hizo algunas preguntas, tomaron mi declaración, y luego comenzaron a buscar pistas que pudieran llevarlos a los responsables. Pero en mi corazón sabía que era poco probable que los encontraran. Esos hombres ya estaban lejos, llevándose con ellos la tranquilidad que habíamos tenido. Esa noche, nos quedamos con la señora Pérez. No pegué ojo en toda la noche abrazando a Ana con fuerza, escuchando cualquier sonido extraño. Cada crujido de la casa o murmullo del viento me hacía tensar. Ana finalmente se quedó dormida en mis brazos. Su respiración suave y regular contrastaba con mi propia inquietud. Sabía que esta noche nos cambiaría para siempre, que la seguridad que una vez habíamos dado por sentado había sido destrozada. Al día siguiente regresé a la casa para ver los daños. Todo estaba revuelto, con cajones abiertos y objetos esparcidos por todas partes. Me quedé en la puerta de entrada por un momento, mirando el caos que los intrusos habían dejado tras de sí. Sentí una profunda invasión de mi privacidad, sabiendo que extraños habían entrado en nuestro hogar, en nuestro santuario, y habían revisado nuestras cosas más íntimas. Pero lo más importante es que estábamos vivos y juntos. Pasamos un tiempo quedándonos con amigos, porque no podía soportar la idea de volver a dormir en esa casa. Cada vez que pensaba en regresar, me asaltaban imágenes de esa noche, de esos hombres,
de lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. La idea de cruzar esa puerta de nuevo me llenaba de una angustia que no podía controlar. Así que evitaba la casa, evitaba el lugar donde todo había sucedido. Con el tiempo las cosas volvieron a una cierta normalidad. Ana y yo encontramos un nuevo lugar donde vivir, un lugar donde sentíamos que podíamos empezar de nuevo. Pero la experiencia me dejó cicatrices que no eran visibles, pero que estaban ahí, recordándome constantemente lo frágil que es la seguridad. Aprendí una dura lección sobre la vulnerabilidad, sobre cómo en un instante todo puede cambiar. Pero también aprendí lo lejos que estoy dispuesto a ir para proteger a mi hija, para asegurarme de que esté a salvo, sin importar lo que cueste. Y aunque el miedo sigue ahí latente en el fondo de mi mente, sé que mientras estemos juntos podemos superar cualquier cosa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.